¿Cómo es posible que digan que todo está mal? Este país ha pasado a lo largo de su historia y de su fundación como nación. Desde que nacimos como nación, ha sido una sociedad violenta. Esto no es nuevo. Me oirán muchas veces repetir anécdotas de mi vida, porque me gusta que las conozcan, anécdotas que han marcado mi vida, de una carta que tengo de un tatarabuelo a su hermano, que también es mi otro tatarabuelo. 1867, segunda mitad del siglo XIX, el uno le dice al otro que no soporta más violencia, que le han quemado todos los cultivos, que se vayan a comprar tierras a Guatemala. 1867. Pero eso no nos exime a nosotros de estar condenados a la violencia permanente. Nos exime, nos obliga a ser creativos y a tener nuevas ideas, porque la sociedad en general, el individuo que se asocia, que es gregario, que se suma, la sociedad le gusta vivir en tranquilidad, le gusta vivir en paz, pero no la paz construida por la izquierda, que es la paz de los sepulcros. A los normales nos gusta vivir tranquilos, a los normales nos gusta trabajar, madrugar, ganarnos con nuestro esfuerzo, ganarnos, producir riqueza, generar empleo, tener familias que tienen una posibilidad de mejor vida gracias a que uno arriesga un patrimonio, pone una ilusión en juego. Ustedes son el mejor ejemplo, que es la antioqueñidad y esa colonización antioqueña que llegó al eje cafetero, que ha sido el muro de contención y que hoy lo está minando un alcalde como Quintero, asociado con otro grupo de personajes que no entiendo qué pasa con los entes de control, porque ya deberían estar fuera de juego. La historia violenta de Colombia nos enseña que no podemos seguir regalando amnistías e indultos, que premiar el crimen no tiene sentido. Premiar el crimen lo que hace es envalentonar al delincuente. La historia nos muestra que la ley y el orden tienen un origen en el orden y la naturaleza de las cosas. Eso no es al azar. Si usted no tiene autoridad y no tiene orden, no funciona. Pasa en su casa, pasa en su empresa, pasa en cualquier proyecto que usted decida emprender. Y para una civilización como la nuestra, que es de origen judeo-cristiano, que tenemos además recogida la tradición de Grecia y Roma en la democracia, pero que nuestras creencias vienen sobre todo de la Biblia y del Evangelio. Los valores no son negociables y los valores no pasan de moda. Si usted no le pone límites al niño, usted va a tener un delincuente mañana. No es premiando bandidos, porque Santos llega al poder gracias a Uribe, que salió con el 80% de popularidad en un segundo mandato. Creo que muy pocos presidentes en la historia, no sé si Ronald Reagan hubiera logrado eso. Muy pocos, en un segundo mandato. Inmediatamente comete el grandísimo error de no entender, como se lo he dicho, el régimen del que hablaba Álvaro Gómez. Colombia es una Colombia atrapada, cartelizada, donde las élites políticas desde Bogotá, élites revolucionarias, se encargaron de hacer lo que les diera la gana con Colombia. Nunca le importó a estas familias, Santos y a otros, bien cachacos, lo que pasaba con la violencia en las regiones. Nunca les importó que mataran gente aquí, ni en el Pacífico, ni en Córdoba, ni en el Cesar, porque ellos terminaban negociando la vida de todos los colombianos desde Bogotá. Élite revolucionaria. Por eso cuando firman el Acuerdo de La Habana, yo digo que es un pacto de élites, porque las FARC son élite. ¿Cuál pueblo?
La jerarquía de las FARC actúa de una forma tan tirana como una monarquía absolutista, igualito a los monarcas europeos medievales, igualito, la servidumbre reclutando niños, sacando niños, quitándoselos a una mamá campesina para volverlos instrumento de guerra, para violar niñas y niños porque son objetos sexuales, son víctimas de mentes depredadoras. Ay, pero es que ellos hacían la revolución por el pueblo. Me dio risa cuando sacaron a Martín Sombra y dice que la platica la tienen en Suiza. Siempre han resguardado la plata en el primer mundo, siempre. Cuando yo trabajé en la fiscalía, hace 18 años, tenía la historia de un vecino de Cali, apellido Escarpeta, que su papá era un hombre muy rico, don Mario Escarpeta. Le secuestran a su hijo y años después nos enteramos que en una recolección de información de inteligencia había salido que don Mario había pagado una suma de dinero bastante grande al ELN a una cuenta en Suiza. Yo llegué en mi cargo como directora de Asuntos Internacionales a tener acceso a esa cuenta, a tener acceso a través de intercambio de colaboración judicial, a saber que de esa cuenta, por trazabilidad, con lo que hoy se llama la UIAF, había dispersado los pagos en 6 cuentas más de ciudadanos suizos. No hubo poder humano, ni siquiera viajando yo a Berna, Suiza, de lograr que se hiciera una investigación judicial a ver qué se había hecho el dinero de ese secuestro. Esta guerra, señores, tiene auspicio, no solo de los que siempre hemos visto como amenazas, también auspicios de países que creemos aliados y no lo son. Países que se encargan de alimentar ONGs que le lavan la cara a delincuentes y criminales. Esto es más complejo de lo que creemos. Y hoy el desafío de nosotros es que Petro no se quede 4 años, ni que acabe con la libertad. Ni que acabe con lo que hemos construido. Es que Carolina Corcho fue destituida en la alcaldía de Petro. ¿Ese es el mérito para ser ministra? Además me contaban que era revaga, y ojalá se lo digan. Sus compañeros de universidad, médicos, me decían era la más vaga, porque el premio de los mamertos es la vagancia. Y ni qué decir de los demás ministros. Pero bueno, ellos llegan a transformar, no han construido nada. Petro es un anarquista de profesión, incendiario, y viene a transformar. Pero qué divertido. Cuando me pongo a ver otros ministros me doy cuenta que el jefe de Petro es Santos. Ojo, Santos no ha salido del campo de batalla. Santos sigue vivo y coleando, y vuelvo y me devuelvo. No entendió el presidente Uribe que era la élite revolucionaria, élite política bogotana. No entendió que él era un paisa advenedizo. Dicen, este man que viene a hacer aquí, este provinciano, paisarrete, que vino y enamoró a una Colombia perdida, con 30.000 muertos año, que es las cifras que no le gustan a los mamerticos. 30.000 muertos había al año 2002. La cifra más alta de la historia de muertos en Colombia, y llegó Uribe, y no solo bajó la cifra de muertos a más de la mitad, sino que cambió el país. Pero no se dio cuenta que él era un advenedizo, que él le estaba rompiendo la columna vertebral al régimen, que él ponía en desafío a la élite revolucionaria cachaca, que cada vez que el ejército iba a derrotar a la guerrilla sacaba la banderita blanca de la paz. ¡Ay, la paz! ¡La paz! Por favor, tenemos que incluirnos todos, todos incluidos, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos ha costado renunciar a las obligaciones que tiene el Estado de investigar, juzgar y sancionar? ¿Cuánto nos ha costado dejar a las víctimas sencillamente en el olvido, sin derecho a nada, ni a la verdad, ni a la reparación, ni a la justicia, ni a la no repetición?
Y ahora volvemos a lo mismo. Santos llega al poder por Uribe. Y a los 5 días, 5, lo traiciona. Y ustedes se acuerdan el grupito que tenía de ministros que han sido todos muy amigos de Uribe, que arrancan como en una comitiva, como cuando uno va de niño explorador, y se van para Venezuela con el nuevo mejor amigo, Chávez. Y desde ahí empieza a marcarse una distancia expresa con lo que había sido el legado de Uribe, 80% de popularidad. Y Santos se dedica todos los días, con un plan estratégico de mercadeo político, a vendernos la paz, el brand, un branding, porque él no tenía nada que ofrecer. Nuevamente, un hombre feo, gago, no era locuaz, tenía que usar el teleprompter para abrir una sesión, ¿no? Pero terriblemente perverso y con un conocimiento de qué significa el poder, para qué es el poder. El poder es para poder, y él sí supo. Y entonces nos vendió la paz y nos convirtió en amigos y enemigos de la paz. Nos tocó defendernos a nosotros que no hemos secuestrado ni matado a nadie por el rótulo que nos pusieron. Pero les ganamos el plebiscito en contravía de todo y de toda la plata que le sacaron a los empresarios.